Dios le bendiga, mis santos hermanos. Muy buenos días. Qué bendición de poder saludarle por este medio. Hoy no hemos tenido nuestra clase en conexión online. Tenemos nuestra asamblea distrital y por ende no podemos compartir en vivo y en directo, pero gloria a Dios por estos medios que nos permite poder también desarrollar la enseñanza. Quiero invitarle a levantar una palabra de oración antes del inicio a la clase y el desarrollo del contenido de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu gran amor, tu bondad y tu misericordia, por permitirnos hoy poder compartir por este medio nuestra tercera clase con la doctrina acerca de la iglesia. Señor, que usted nos direccione a través de su espíritu y que hoy podamos ser edificados a la luz de tu palabra y de tu verdad. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sus hogares, familia y ministerios representados en cada uno de ellos. Nos depositamos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Quiero rectificar. La clase anterior estuvimos compartiendo la doctrina número 11. Era el ministerio y la evangelización. En realidad esa es la 11 y yo me salté. La 10 es la iglesia. Vimos primero la plena santificación, la doctrina número 9. La doctrina 10 es la iglesia y la doctrina número 11 es el ministerio y la evangelización. Por ende, entonces, hoy quiero compartir la doctrina número 10, que dentro de Asambleas de Dios la conocemos como la iglesia. Y pues debemos de partir entonces desde el primer punto para conocer el significado de iglesia. Se dice que iglesia o la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo, designada a cumplir la gran comisión en la tierra. Cada creyente nacido del Espíritu forma parte total de la asamblea, los mismos que ya están inscritos en el libro de la vida en los cielos. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, verso 22, podemos certificar acerca del concepto que estamos definiendo. También en el verso 23. Asimismo, en Efesios capítulo 2, verso 22, y en la epístola a los Hebreos capítulo 12, verso 23. Allí podemos definir entonces el concepto de lo que es iglesia. Para tal vez ir un poquito más allá, eh, debemos certificar por medio de los términos que originalmente se consideraban para transcribir la escritura y necesariamente pues debemos también referirnos algo a ello. Se dice que dentro de los diversos nombres y significados que tiene este cuerpo que se llama iglesia, uno de los nombres que se le atribuye también es el cuerpo de Cristo. En la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 18 y verso 19, nos hace conocer también acerca de ese nombre que se le otorga. Por cuestiones de tiempo, pues, y por la extensión del video, ustedes pueden revisar el texto allí una vez que están viendo el desarrollo de la enseñanza. En una forma universal e invisible, Cristo es la cabeza, por eso en cada miembro palpita la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dirige el movimiento de todo el cuerpo en general y en particular. La palabra iglesia se dice que proviene del vocablo griego eclesía. Este término griego significa los llamados afuera. Entonces, bajo esta conceptualización de términos, la palabra iglesia significa los llamados afuera. Cuando nos referimos a iglesia, no hacemos referencia específicamente a la estructura, no al lugar donde nos reunimos, sino más bien a todo el conjunto de creyentes, aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador y que ahora son parte de la iglesia y que en este texto, Colosenses 1, 18 y 19, le llama el cuerpo de Cristo. También se lo conoce a la iglesia como el templo de Dios. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso del 9 al 17, nos habla acerca de este concepto. En el capítulo 6, también en el verso 19 de la misma epístola de Pablo a los Corintios, también certifica o le asigna este nombre, el templo de Dios. Los apóstoles, profetas constituyen el cimiento de este edificio, mientras que Cristo es la piedra fundamental de esta organización, si pudiéramos llamarle así. Él sostiene todo el edificio. En Efesios capítulo 2, verso del 20 al 22, certifica aquello. Somos considerados hijos y familia de Dios.
los cuales forman un templo santo donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Así también somos llamados piedras vivas, según la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versos del 4 al 5. También otro de los nombres que se le otorga a la iglesia es la esposa de Cristo. Jesús mismo es el esposo. Por ello, la esposa o la iglesia se prepara para unirse al Cordero, según Apocalipsis capítulo 21, verso 2, y jamás será separada de su Señor, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso número 17. Además de estos nombres que hemos compartido, como el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la esposa de Cristo, también se le da otros nombres a la iglesia. Otro de los nombres que se le atribuye es Virgen Pura. En 2 Corintios capítulo 11, verso 2, podemos certificar aquello. Otro de los nombres que se le otorga también es novia de Cristo, según Efesios capítulo 5, verso 25 al 28. Otro de los nombres es la Jerusalén de arriba. En Gálatas capítulo 4, verso 26, menciona ese nombre designado. También se la conoce como el Israel de Dios. En Gálatas capítulo 6, verso 16, se le atribuye también ese nombre. También se la puede considerar a la iglesia como el pueblo elegido o la nación santa. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, le atribuye también que es un pueblo adquirido por Dios. Y Pedro complementa diciendo que fue escogido para anunciar las obras de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Primera de Pedro capítulo 5, verso 2, también se le otorga el nombre de rebaño de Dios a esa iglesia. También el edificio de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Se dice entonces que Dios la quiere perfecta a esa iglesia, una iglesia que Él compró al precio de su propia sangre, una iglesia que Él constituyó por medio de su sacrificio perfecto. Él la quiere entonces perfecta. En Efesios capítulo 4, verso del 8 al 12, declara aquello el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo cual Cristo, dice, dio dones cuando ascendió a los cielos. Estos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de que ese aporte que ellos dan perfeccione a los miembros del cuerpo de Cristo hasta llevarlo a esa madurez, a esa plenitud que Él quiere llevarlos. Por ende, pues Dios quiere a esa iglesia que se perfeccione y para eso ha dejado dones en medio de ellos, para que esos dones sean puestos al servicio de la iglesia para perfeccionarlos. También el Espíritu Santo opera en ella y por medio de ella reviste a los creyentes de poder, los guía, les revela a Cristo, los cambia de acuerdo a su voluntaria sumisión, a tal punto que un día llegaremos a obtener la semejanza de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, y en Efesios capítulo 4, verso del 12 al 17, hace esa declaración. También se dice que la iglesia solo tiene un legislador, y ese legislador es Cristo el Señor. Su gozo es conocer su voluntad y cumplirla, y en el futuro ser semejante a su Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso del 1 al 3, enseña aquello, por lo cual se viste de justicia, amor, de su espíritu, y siempre eleva sus ojos al cielo esperando el retorno de aquel a quien ama. Somos un rebaño con un pastor. Él dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. En esa declaración que está en Mateo capítulo 16, verso 18, se dice que fue la primera ocasión en la que aparece en el Nuevo Testamento esa palabra iglesia. Ahora, hay que también recordar que esa iglesia de la cual estamos hablando, como una doctrina fundamental para la Asamblea de Dios, tiene su historia. Se dice que la iglesia nace aproximadamente en el año 30 después de Cristo, según el libro de Hechos en el capítulo 2, en una fiesta judía que ellos celebraban en la ciudad de Jerusalén, que se llamó la fiesta de Pentecostés. Allí descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, no precisamente pudiera ser 120, porque parece que haciendo una hermenéutica seria, esos 120 que menciona en Hechos capítulo 1 estaban en un tiempo diferente cuando se derramó el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2. Por ende, no pudieran ser 120, pudieran ser más o pudieran ser menos,
Pero lo cierto es que allí comenzó la iglesia, según Hechos capítulo 2. Los entendidos dicen que transcurría el año 30 después de Cristo. Esa iglesia se ha ido desarrollando y para conocer su historia se la estudia a través de periodos. Se dice que la iglesia ha sufrido unos 7 periodos a través de la historia y que el libro Apocalipsis en cada uno de los mensajes que emite para los ángeles de la iglesia, los pastores de la iglesia, se dice que representan a un periodo de la iglesia. Pues como dije, esa iglesia tiene su historia y el primer periodo dice que se lo conoce como la iglesia apostólica, una iglesia que se desarrolló desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo y se la conoce como la iglesia apostólica porque allí estaban todavía los apóstoles operando en esa plenitud. Pero posteriormente, después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, el más joven de todos, que muere aproximadamente por el año 100, se dice que después de eso cesa esa primera etapa de la iglesia, ese primer periodo, y va a comenzar un segundo periodo. Ese segundo periodo se desarrolló, según los entendidos, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Ese periodo de la iglesia se lo conoce como la iglesia perseguida. Curiosamente, encajaría muy bien el mensaje a la iglesia de Esmirna, que narra el libro de Apocalipsis, en donde el término mirra significa amargura, y se dice que se la relaciona con la amargura que sufrió la iglesia por causa de la persecución. Una persecución que ahora estaba siendo realizada a manos del Imperio Romano, cuyo primer perseguidor fue Nerón, un emperador bastante déspota, tirano y pues muy malo, ¿no? Con mucha maldad en su corazón. Se dice que él fue el primero que comenzó a emitir persecución en contra de la iglesia, quemó a muchos, lo usó como antorchas humanas para alumbrar sus jardines y posteriormente también muchos fueron muertos en el Coliseo romano. Un coliseo que, por cierto, se dice que se le atribuye la construcción al pueblo judío, quienes fueron tomados como esclavos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos de Tito. Se dice que también ese coliseo romano fue construido con el oro que se trajo del templo y que la mano de obra que se usó para la construcción fueron los propios judíos que fueron llevados esclavos. Entonces, en ese tiempo, desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia se conoció como la iglesia perseguida. Posterior al año 313, se narra que Constantino tuvo una revelación especial de Dios y esa revelación especial llevó a que él pues firmara un decreto que se conoce como el decreto de Milán, en donde él autorizó que cesara la persecución que por todos esos años había venido llevándose en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Pues allí firma el edicto de tolerancia en Milán en el año 313 y pues las persecuciones cesaron. Se dice que fueron unas 10 persecuciones que se desarrollaron durante ese tiempo. 10 emperadores le declararon persecución abierta hasta el punto de matar a los cristianos. Posteriormente va a comenzar un tercer periodo que se lo conoció como la Iglesia Imperial. Desde el año 313 hasta el año 476, la iglesia se desarrolló dentro de ese ambiente de imperio. En el año 476, la capital del imperio romano en Occidente, que estaba justamente en Roma, fue conquistada por una tribu germánica o un pueblo bárbaro, como le llamaban también otros, en el año 476. Esta tribu se llamó los Gerulos y estaba siendo gobernada por un rey llamado Doac. Ellos conquistaron entonces a la capital del imperio romano en Occidente, que era Roma, y terminó desapareciendo el imperio romano. Curiosamente, pues esa figura representativa, según el libro de Daniel en el capítulo número 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, vio una estatua muy grande y que tenía diferentes componentes. Parte de sus componentes era el hierro y las piernas que eran de hierro y eran dos piernas. Se dice que esas dos piernas son la representación del imperio romano, el más largo de todos, el que tuvo mayor durabilidad y que se dividió en dos partes, el imperio romano occidental, quien operó en Europa, y el imperio romano oriental, que operó en Oriente. Pues Constantino decidió trasladar la capital del imperio hacia Oriente en una ciudad que antes se había llamado Bizancio y que le cambió de nombre en honor de él y le puso por nombre Constantinopla. Pues fue allí donde se desarrolló la iglesia desde el año 313 hasta el año 476, en donde por un edicto de Constantino
pues terminó la persecución, ¿verdad? Él dice que visualizó en una visión una cruz que bajaba de lo alto y unas letras en latín que decían: con esta señal vencerás, y esa señal era la cruz. Pues se dice que él investigó y que esa señal correspondía como un medio de identidad para el pueblo cristiano y era la cruz. Pues entonces en esos años se desarrolló ese tercer periodo. Luego vino un cuarto periodo que se lo conoce como la iglesia medieval, una iglesia que se desarrolló en el medievo y que fue un periodo bastante largo, desde el año 476 hasta el año 1453. Es decir, desde la caída de la capital del Imperio Romano en Occidente, a mano de los gerulos, hasta la caída de la capital del Imperio Romano en Oriente, llamada Constantinopla, a mano de los otomanos. Pues en todo ese tiempo la iglesia se desarrolló y allí la iglesia perdió su esencia. Se dice que entraron las herejías, entró el dogmatismo, pues es allí por el año 313 y luego en el 325, en el primer concilio que se llamó el concilio de Nicea, es donde se dice que la iglesia que había nacido en Jerusalén cambia su rumbo y llegó a ser la iglesia católica, apostólica y romana. Pues posteriormente, en el siglo, desde el siglo V, desde el año 476 hasta el siglo XV, 1453, la iglesia desvió completamente su doctrina y dejó la palabra. Vivía era más bien por las tradiciones. Hubieron ya síntomas de hombres que no estaban de acuerdo conforme se estaba llevando la iglesia y esos hombres se los conoce como los prereformadores. Aparecen allí personajes como Juan Wycliffe, también como Juan Hus, como Jerónimo Savonarola, hombres que marcaron un antes y un después dentro de la historia de la iglesia. Pues ese pensamiento que se inclinó hacia la defensa de la palabra, pues llevó posteriormente en el siglo XVI, en 1517, para que se dé un quinto periodo que se lo conoce como la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada dice que se desarrolló desde el año 1453 hasta el año de 1648, donde se firma una aparente paz en Westfalia y pues los protestantes juntamente con los católicos romanos como que van a firmar un tratado de paz, por eso se llamó la paz de Westfalia. Pero sin embargo las disputas continuaron. El nombre protestante se le atribuye a ese nombre que le otorgaron de manera despectiva a los católicos romanos hacia los cristianos, hacia los protestantes, los que habían protestado en contra de la doctrina, la forma de llevar la iglesia, en un lugar llamado Spira, una ciudad alemana, en 1521. Pues entonces ese periodo se desarrolló allí, donde se reclamó volver a la palabra. Allí tiene participación un hombre llamado Martín Lutero, donde él, el principal fundamento van a ser las cinco solas, la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, en fin, esas cinco solas que reclamaba volver a la palabra. Pues posteriormente se va a desarrollar un sexto periodo llamado la iglesia moderna, una iglesia que se desarrolló en la modernidad desde el año 1648 hasta el año 2000. Pero ya 2000 terminó hace rato, ya estamos ahora en el 2024 y pues entonces da cabida para un séptimo periodo que a mi manera de ver se lo llama la iglesia postmoderna o algunos le llaman la modernidad líquida. Modernidad líquida porque todo se acopla de acuerdo a la base que lo contiene. La época postmoderna porque es una época que ha venido posterior a la modernidad. La iglesia en todo ese tiempo, entonces dentro de estos 7 periodos se ha ido desarrollando. ¿Y cómo la tenemos en la actualidad? Pues eso lo estaremos conociendo, examinando de una manera mucho más minuciosa por medio de la exposición que van a compartir el grupo en el tema encomendado. Eso pues básicamente con respecto a esta doctrina llamada la iglesia. Una iglesia que fue comprada, una vez más, afirmo aquello, por lo que la Biblia rectifica, enseña, una iglesia que fue comprada a precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo otros también dicen que la iglesia no pudo haber nacido en la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2, sino que aducen que nació cuando Jesús estaba en la cruz y que allí uno de los soldados romanos, para certificar que Jesús estaba muerto, lejos de quebrarle los huesos, pues estaba profetizado en Salmo 22 que no serían rotos ninguno de sus huesos, lo que hizo fue clavarle una lanza y cuando le clavó la lanza en su costado, dice que de su costado salió agua y sangre. Pues se dice que la iglesia nació allí. ¿Por qué? Porque a Jesús se lo conoce como el segundo Adán y el primer Adán, el que puso Dios en el huerto del Edén, se dice entonces que de su costado salió una hermosa mujer que fue la Isha.
pero que del costado de Jesús, de ese segundo Adán, salió un hermoso ente que es la iglesia. Esa iglesia entonces que él la trajo al alumbramiento a este mundo y que ha tenido su desarrollo a través de su historia. Otros certifican que la iglesia nació cuando Jesús llamó a sus 12 apóstoles y que los 12 fueron los primeros miembros de ese cuerpo que posteriormente se va a llamar iglesia. La idea de iglesia también se la toma de el lugar donde se reunían los judíos, que eran las sinagogas, y que se llamaba asamblea. También se le toma allí de esa idea que ellos tenían. Pues eso en breve lo que se puede compartir acerca de esta doctrina, que es muy fundamental para nosotros, ya que por la gracia del Señor también somos parte de esa iglesia, comprados, redimidos a precio de sangre. Y qué interesante poder meditar sobre esta doctrina fundamental y pues la historia creo que ya ustedes la han desarrollado en Historia de la Iglesia, en donde se ha hablado muchísimo de aquello, Historia de la Iglesia 1, Historia de la Iglesia 2. Por ende, resumimos de una forma bastante capsulada todo lo que históricamente se ha generado y cómo también se puede alinear cada uno de estos periodos, 7 periodos, con cada uno de los mensajes que se enseñan en el libro Apocalipsis a partir del capítulo 2, comenzando por la iglesia de Éfeso, que correspondería al primer periodo de la iglesia, y terminando por la iglesia de la Odisea, que bien aplicaría para la iglesia de los tiempos actuales, de estos tiempos. Una iglesia que tiene características bastante especiales y que pues podemos también examinarlo y considerarlo para comparar a la iglesia de estos tiempos con lo que dice Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea. Es lo que podemos compartir. Esperamos que usted pueda ver este video y también poder reflexionar juntamente con lo que se ha compartido y que pueda ayudar para enriquecer nuestro conocimiento. Esto sería entonces parte de lo que es la tercera clase y la estaremos complementando también en la próxima clase con ayuda del grupo expositor para que ellos pues puedan compartir algo más de cómo la iglesia se está desarrollando en estos tiempos. Quiero agradecerles por otorgarme esta oportunidad y también este tiempo donde usted se conectará para examinar la clase desde la comodidad de su hogar y en el tiempo que usted pueda. Muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima semana. Abrazos fraternos.